Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con el favor de Dios una emisión más, porque la séptima. Wow, 7 semanas de este programa interesantísimo y que por lo que vamos percibiendo en el grupo de chat del Face resulta muy interesante. Bendito sea Dios, es el objetivo de diálogo entre psicología y fe. Es correcto. Y una vez más le damos la bienvenida al titular de este programa, nuestro psicólogo de cabecera y nuestro amigo Antonio Alonso Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en casa. Muy bien, pues hemos estado iniciando con una oración. A mí me gustaría una vez más hacer la invocación al Espíritu Santo para ponernos en la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos envíe el don de su Espíritu Santo una vez más y que nos revista y nos regale sus dones, particularmente los dones de ciencia, de sabiduría, de inteligencia, para poder comprender mejor no solamente el misterio de Dios, sino sobre todo el misterio del ser humano. El misterio del ser humano, para aprender a leernos, a interpretarnos, a conocernos mejor, ¿no? A conocer el diseño tan perfecto que Dios imprimió en nosotros cuando nos hizo. Es correcto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Nuestra Señora de Izamal, ruega por nosotros. San José Sánchez del Río, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en materia, saludamos a nuestro amigo y seminarista William Alvarado Durán, quien está atrás de las cámaras, el pulpo de los teclados, aquí en la mesa de los controles técnicos, operando la consola y aquí atendiendo sus chats. Buenas tardes a todos, esperamos sus comentarios y sus preguntas acerca del tema de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Como la voz del Padre no se ve, pero sí se oye, ¿no? Muy bien, eso que digo hoy es muy importante, La intención de estos programas es que nuestro invitado nos introduzca el tema y haga una exposición de tal manera que la mitad del programa sería, digamos, esa exposición, ese diálogo,
Y la otra mitad, pues lo ideal es que ustedes nos envíen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, alguna cuestión que ustedes quieran ahondar. Y la otra mitad del programa sería responder las inquietudes y satisfacer las dudas que ustedes nos presenten. Ese es lo ideal, ¿no? Así que bueno, a partir de este momento queda abierto el chat para que ustedes puedan expresarnos ahí sus dudas o sus preguntas. Les pedimos que sean así muy puntuales para que también las más claras estén, podamos entenderlas mejor y responderlas lo mejor posible. Ahora sí, mi querido Antonio, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Nos dejaste con mucha ansiedad. Quedaron en punta de ansiedad. En punta de ansiedad. Sí, estamos hablando precisamente del tema de la ansiedad y decíamos que la ansiedad es una emoción sumamente común y que es una emoción de la que tenemos que aprender a manejarla, a controlarla. Pero sin embargo, hemos dicho también que no es suficiente remitir los síntomas de la ansiedad. Es necesario saber irla haciendo que vaya desapareciendo la ansiedad. Algunas personas me han comentado, algunas por Facebook, unas por el WhatsApp. De hecho, algunos me dijeron que si puedo dar mi teléfono, le decía a Willy que lo ponga ahí en el chat para que lo tengan, porque algunas personas se han comunicado conmigo a través de WhatsApp y de Facebook. Y una cosa común que yo pude percibir en cada una de ellas en el chat es que se insiste mucho, y es algo muy bueno, en aprender ejercicios para poder bajar la ansiedad. Eso es algo muy bueno, ya dimos algunos ejercicios. Lo recuerdo simplemente, el ejercicio de la relajación progresiva de Jacobson, que están allá en canales que ya, el canal de Creas Bienestar. Ahí pueden encontrar más de 147 videos, todos dirigidos a técnicas, principios, técnicas de relajación. Y que esto, pues en realidad también alguna vez me preguntaron la semana pasada, que les decía a la persona que la ventaja es que en YouTube hay literalmente, podríamos decir, que será unos 1 millón, 2 millones de videos sobre la ansiedad nada más. Entonces, lo que yo he ido haciendo con el tiempo es ir a hacer una selección de lo que me parece más valioso, ¿no? Y ahí lo vas a poder encontrar. Sin embargo, les decía a estas personas separadas, pero que es muy importante aprender ejercicios, ¿no? Hoy de hecho vamos a ver un ejercicio de la respiración diafragmática. Es importante saber ejercicios, es importante que te entrenes en algunos ejercicios que te ayuden a ir bajando los niveles de ansiedad, pero fundamentalmente lo que te va a hacer superar la ansiedad, ¿sí?, son los 3 principios psicológicos que estamos viendo. Recuerdo el primero, que son los 3 equilibrios. El equilibrio interpretativo, ya platicamos al respecto de esto. El segundo equilibrio que vamos a ver hoy es el equilibrio físico. Vamos a ver qué significa estar y vivir en equilibrio físico. Y el tercer equilibrio que tienes que aprender y entrenarte es el equilibrio mental, afectivo y relacional. O sea, es un equilibrio que tiene 3 dimensiones, 3 perspectivas: lo mental, lo cognitivo, lo afectivo o lo emocional y lo relacional, lo social, que tiene que estar en equilibrio esas 3 cosas. Entonces, cuando nosotros vivimos en equilibrio, aprendemos y nos entrenamos a vivir en equilibrio interpretativo, físico, y en este tercero que es mental, afectivo y relacional, sin duda vamos nosotros a poder no solamente bajar los niveles de la ansiedad, sino que hacer que desaparezca por a veces términos o periodos muy largos. O sea, ya somos más dueños de nuestra mente, de nuestros afectos y de nuestras relaciones. Entonces, es muy importante esto. Vamos a ver ejercicios, sí. Es importante aprender técnicas de relajación
concentración, de respiración, sin duda que lo son. Pero el punto clave está en los tres principios psicológicos: equilibrio interpretativo, equilibrio físico y equilibrio mental, emocional y afectivo y relacional. Muy bien, vamos a ver hoy el segundo equilibrio. ¿Cuál es el segundo equilibrio? Que es un principio que lo vamos a tener que irlo entendiendo cada vez mejor, y al final hay 6 puntos que hacen como un resumen de todo lo que hemos estado diciendo en estas semanas. Bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de equilibrio físico? ¿Sí? Lo primero que habría que decir es que los síntomas fisiológicos corporales de la ansiedad, y ya lo hemos mencionado también en varias ocasiones, sin duda son una señal de alerta. Físicamente, cuando sientes que el corazón empieza a latir más fuerte; físicamente, cuando sientes cierta dificultad en la respiración. De hecho, algo que está ya comprobado, y esto es otra cosa importante, que todo esto que estamos mencionando son cosas que ya están probadas científicamente. Y lo científico, lo sabemos, es aquello que lo haces de una manera ahorita y te da un resultado. Lo haces de otra, pero vuelves a hacer de la misma manera después y vuelve a dar el mismo resultado, y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? En el equilibrio físico, cuando nosotros empezamos a ver que nuestro corazón empieza a latir más fuerte, o que nuestra respiración empieza a declinar, incluso hasta poder llegar a ciertos grados de apnea, y ya no poder respirar, que es lo que iba a decir ahorita precisamente. A lo largo del día hay varios momentos, que es interesante eso, y esto ya está comprobado, hay varios momentos al día que por cansancio, que por preocupación, que por cualquier otra situación que te pueda desviar de tu de aquí y de tu ahora, respiramos a niveles sumamente bajos y por lo tanto oxigenamos nuestro cuerpo de una manera muy deficiente. ¿Sí? Más todavía cuando existe la ansiedad, cuando estamos experimentando ansiedad, nuestra respiración se convierte en mucho más deficiente. Por eso la respiración es un ejercicio importante para poder restablecer los niveles de oxigenación del cuerpo, y sobre todo de manera especial del cerebro, aunque todo nuestro organismo necesita estar oxigenado. Bien, la ansiedad entonces, con sus síntomas físicos, son alertas, y esas alertas hay que tomarlas en cuenta. No debemos nosotros pasar por alto este tipo de situaciones. Yo estuve viendo hace algún tiempo algunos videos donde decía que una cosa importante para no sentir ansiedad es no le hagas caso a lo que estás sintiendo físicamente. Esto puede ser, de alguna manera, a lo mejor te puede resultar de alguna forma, pero en la mayoría de los casos puede resultar incluso contraproducente, ¿no? Si tú estás sintiendo cierta taquicardia, si estás sintiendo dificultad para respirar, si estás sintiendo cierto desgano, cierta ansiedad de hacer, de moverte con mucha fuerza o velocidad incluso, y no haces caso, pues posiblemente puede haber algún riesgo. Pero en fin, lo importante es que cuando nosotros sentimos esto, tenemos que hacer caso, es una alerta corporal, fisiológica, que está significando que algo no está funcionando bien en nuestra mente y también, por lo tanto, en nuestro cuerpo. Sí, perdón. No, es que cuando decías esto de que algunas personas dicen no hacer caso, a mí me hace ruido porque iría en contra del primer principio, que es el dato interpretativo. El equilibrio interpretativo. ¿No? El equilibrio interpretativo, que hemos también dicho, el aprender a monitorearte, aprender a leerte, aprender a qué sientes, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasa? Es correcto. ¿No? Entonces, es correcto. Sí, de hecho, algún tipo de ejercicio, por ejemplo, para poder nosotros, hablando ya de gestión de emociones, algo muy interesante es cuando tienes lo que se llama la conciencia emocional, que es cuando le pones nombre concreto a lo que estás sintiendo.
Y esto es un paso clave para la gestión emocional. Por ejemplo, cuando estás muy enojado, el hecho de la conciencia emocional nos lleva a realizar o a decir: estoy muy enojado. O sea, esto que acaba de pasar me enoja verdaderamente. O sea, esa simple verbalización de la emoción, del enojo, ayuda para que la persona se concentre y se centre en eso, y da tiempo para que la persona, en lugar de reaccionar o sobre reaccionar violenta o agresivamente, la verbalización ocupa el lugar de una reacción agresiva o violenta, ¿no? Generalmente, las personas, cuando reaccionamos agresiva o violentamente, gritamos, pero cosas que a veces hasta sin sentido, ¿no? Gritos demasiado fuertes, o que hasta trabajo nos da hablar en un momento dado. Pero cuando verbalizas de manera clara, directa y concreta, es decir, esto me enoja, cada vez que ocurre esto, me siento muy enojado. Esa es una manera, entre otras, de poder ir empezando a gestionar de manera más adecuada y exitosa nuestras emociones. Entonces, no hacer caso de lo que me siento enojado, pues a lo mejor le estoy dando pie, le estoy dando paso, estoy abriendo la puerta, para que en lugar de que yo diga me siento enojado de manera muy asertiva, a lo mejor voy a empezar a correar cosas, a lo mejor voy a empezar a gritar, a lo mejor voy a empezar a insultar, que de alguna manera estamos expresando el enojo, pero de manera inadecuada. Sí, fíjate que a ti te pasará también a cada rato. Aquí también en la consultoría espiritual suele suceder, y también uno tiene que ayudar en algo a ubicar estas emociones y sentimientos, ¿no? Porque me da la impresión que un mecanismo de defensa muy común es negar que me siento así. Es correcto. Y obviamente yo, que estoy enfrente de la persona, escuchándola y viéndola, estoy captando de que está con esta emoción y está con este enojo. Y entonces, con tal de ayudarla, tú le ayudas, o sea, tú le lanzas la pregunta, le lanzas el dicho: bueno, entonces usted se encuentra enojado. No, yo estoy molesto, que no sé qué. Entonces, niega que está molesto, pero lo verbaliza y lo expresa de un modo muy molesto. Es correcto. En psicología se llama, ese es un mecanismo desadaptativo, o sea, que te desadapta a la realidad. Se llama un mecanismo de negación, o sea, estamos negando algo que para todos es obvio y es evidente, más que no más para uno no. Entonces es un mecanismo de desadaptación, ¿no? Es de la negación. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el equilibrio físico? Lo primero que me gustaría decirte es que cuando tu cuerpo y tu mente están en equilibrio, ¿sí?, las cosas pueden funcionar mucho mejor. Sin duda, un cuerpo en equilibrio es mucho más capaz de poder incluso tener sensaciones agradables, y de que en un momento dado alguna sensación desagradable, incluso dolorosa o molesta, el cuerpo pueda manejarlo mejor, porque también el cuerpo maneja estas situaciones. Ciertamente nosotros sabemos que el cerebro es el órgano que controla y que maneja todo este tipo de situaciones, pero un cuerpo en equilibrio es mucho más capaz de poder tener sensaciones de bienestar y de poder estar en coordinación o en concordancia o en armonía con nuestro cerebro. Entonces, eso es algo muy interesante, porque los órganos y sistemas mandan una serie de señales electromagnéticas que el cerebro las recibe y las pone o las interpreta como buenas, positivas, diciendo de alguna manera la persona, Antonio, se siente bien, está sentido contento, ¿no? Y el cerebro se relaja, se tranquiliza, ¿no? Cuando mis órganos y sistemas están pasando por situaciones difíciles, estresantes, desagradables, dolorosas tal vez, provocadas por situaciones que ponen en desequilibrio mi cuerpo físico, mi cuerpo, el cerebro lo recibe como algo de peligro, como
como algo que tiene que atacar, como algo que tiene que solventar, como algo que tiene que manejar, y entonces el cerebro y el sistema nervioso propiamente se estresa. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo desestresar ya no solamente el cuerpo, sino que tu sistema nervioso, que es de manera especial el sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático o parasimpático. Bien, entonces esto es algo pues muy interesante. Entonces un cuerpo en equilibrio, insisto, es mucho más capaz de poder manejar cualquier situación. Ya no digamos las situaciones agradables para poder sentirlas y poder disfrutarlas, sino incluso situaciones difíciles. Personas, por ejemplo, que están en un equilibrio físico y mental, pues incluso situaciones de enfermedad extremas la pueden manejar mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es algo pues interesante. ¿Cómo podemos nosotros trabajar el equilibrio de nuestro cuerpo o de nuestro físico? La palabra que a mí me gusta mucho utilizar es higiene. Tenemos que tener higiene. Higiene no es solamente bañarnos, ¿no? Que también es parte muy importante de nuestro equilibrio físico. Higiene, por ejemplo, la higiene del sueño y del descanso. La higiene del sueño y del descanso es algo sumamente importante para que nosotros podamos tener este equilibrio físico, que es el segundo principio para poder vencer y superar la ansiedad. Entonces, el equilibrio es la higiene del sueño, la higiene del descanso. Ya habíamos dicho algunas semanas anteriores que hablábamos, por ejemplo, de los ciclos circadianos, ¿te acuerdas? Que es algo que es sumamente importante y que, como decíamos entonces, habla a lo mejor del desorden que tenemos en nuestros horarios y en nuestras actividades cotidianas. Los ciclos circadianos es lo que marca el sol. El sol nos marca que hay 8 horas para descansar, que es la noche, ¿sí? El cerebro necesita la oscuridad para descansar, esto es algo muy importante. El cerebro, y está también comprobado, que el cerebro en una habitación, en un lugar oscuro, y mientras más oscuridad haya, el cerebro descansa mejor. Y el cerebro, fíjate qué interesante es, porque el cerebro no se acuesta a dormir como tú, ¿no? El cerebro, la relajación y el descanso del cerebro significa que empieza a trabajar con mucho menos energía. La energía cueta, que es la energía psíquica que trabajamos en el cerebro, empieza a bajar de sus niveles. Sin embargo, el cerebro necesita ese descanso para que pueda ocuparse en otra tarea nocturna del cerebro. Y las tareas nocturnas del cerebro son purificar todos nuestros órganos y sistemas. Purifica nuestro corazón, purifica todo lo que es el sistema circulatorio y la sangre, purifica nuestros pulmones, purifica nuestro hígado, purifica nuestros riñones, purifica nuestro páncreas, purifica nuestros intestinos, todo el sistema digestivo, se purifica durante la noche. Y el cerebro necesita un promedio de 7 a 8 horas para que en reposo, el cuerpo físico, el cerebro pueda purificar nuestro organismo. Es algo verdaderamente interesante, es algo pues que ya está, el hecho de que dormamos, que nos digan que dormamos un mínimo de 8 horas, no es nada más para dividir las 24 horas en 3 partes, ¿no? Sino porque naturalmente ya está establecido esto así, ¿sí? Entonces, necesita para que el cerebro ya no necesitando la energía para ocuparla en otras cosas dependientes de trabajos, de gestos, de operaciones, situaciones que estamos realizando día a día, en el día a día de nuestras tareas, el cerebro ya se relaja y se dedica a hacer sus tareas nocturnas y purifica por nuestro organismo. Entonces, la higiene del sueño y del descanso van dirigidas específicamente para que nuestro cuerpo, órganos y sistemas, todos, amanezcan purificados. Esto es algo verdaderamente interesante y lo hace el cerebro todos los días. No lo hace una vez a la semana, no lo agenda una vez al mes. Todos los días el cerebro ya sabe que tiene que purificar todos sus órganos y todos sus sistemas. Y esto lo hace de manera especial durante la noche. Y hay ciertas horas ya donde el
cerebro se dedica a purificar los pulmones. Por ejemplo, dicen algunos especialistas, el sistema respiratorio es el último sistema que el cerebro purifica, y lo hace entre 4 y 6 de la mañana aproximadamente. Y algunos dicen, bueno, si a esa hora tú sales a hacer ejercicio, estás ayudando entonces a que se pueda purificar de manera más intensa, tal vez. En fin, hay una serie de situaciones muy interesantes al respecto de esto. Pero el primer elemento de la higiene es la higiene del sueño y del descanso. Hay otra higiene importante, que es la higiene alimentaria, que es la comida. Tenemos que comer, tenemos que aprender a comer. Mientras mejor comamos, nuestro cuerpo se va a sentir mejor, e incluso se va a ver mejor nuestro cuerpo cuando comemos de manera equilibrada, cuando comemos de manera bien distribuido todos los tipos de alimentos y alimentos que necesitamos para que podamos nosotros alimentarnos adecuadamente, nos sentimos y nos vemos mejor. Entonces, el hecho de ponerte en un régimen alimentario, en una dieta, como le llamamos, no es solamente, en algún momento puede tener situaciones de salud, cuando estamos muy pasados de peso, o alguna situación, o algunos muy bajos de peso, porque hay dietas, aunque parezca increíble, para subir de peso, ¿no? Entonces, la cuestión es que la higiene alimentaria es muy importante, y de esto encontramos en internet o en muchos otros medios muchísima información muy importante para que aprendamos a comer adecuadamente, sanamente, es decir, en cantidad y en calidad. Y lo que dicen muchas personas especialistas en estas cuestiones de las dietas y de la alimentación es que realmente podemos comer de todo con calidad y cantidad adecuadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando apenas llegábamos hace ya 6 años, y fuimos al seguro, al Prevenimos y todos estos, tienen sistemas de dietas muy buenos, tienen dietólogos, dietistas muy buenos, y uno decía, pues esta dieta que les vamos a poner es yucateca, entonces puedes comer una vez a la semana tu cochinita, pero vas a comer 2 tacos, no 10 tacos con tus 2 litros de refresco, etc. Pues eso ya es un problema, pero pues 2 taquitos con tu refresquito, tu vasito de refresco. O sea, ¿qué significa eso? Todo lo podemos comer con medida. O sea, la medida es importante y la calidad también de lo que comemos es importante. Bien, entonces la higiene alimentaria te va a hacer sentirte mejor. Sin duda, un cuerpo que se siente mejor, y hablando de la cuestión alimentaria de nuestro cuerpo, si tú te ves mejor en tu cuerpo, si te gusta más tu cuerpo, como lo habíamos dicho ya también veces anteriores, sin duda te vas a sentir mejor, ¿no? Y va a tener capacidad y habilidades para poder manejar las situaciones estresantes, difíciles, conflictivas que todos los días aparecen, ¿no? Es algo que ya habíamos comentado también. Hay algunas personas que sienten que tienen la exclusiva de tener vidas conflictivas, ¿no? Todos tenemos vidas conflictivas, podríamos viéndolo desde ese punto de vista. Todos tenemos situaciones todos los días que solucionar, todos tenemos problemas que solucionar, situaciones que tenemos que solucionar, situaciones de relación, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones económicas, situaciones de todos los ámbitos que se van desenvolviendo en nuestra vida. Se presentan situaciones que hay que resolver. Un cuerpo que se siente bien es más capaz y más fuerte para poder enfrentar incluso emocionalmente esto. Aprovechando el tema de la higiene del sueño, llega la primera pregunta que viene a propósito. Esta persona nos pregunta por qué en las noches se siente más ansiedad, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y en lo personal no logro conciliar el sueño. Es correcto. Se pregunta, vincula la ansiedad en esos tiempos de pandemia con la dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Yo creo que ahorita la persona que está haciendo esta pregunta, cuando veamos estos elementos,
que son 5 elementos específicamente de la higiene física. Yo creo que de entrada te podría decir que estate atenta a esto que estamos diciendo ahorita y revisa cada punto. Por ejemplo, ya dijimos el primer punto, que es la higiene del sueño, y que es precisamente donde está expresando pues alguna dificultad, ¿no? En este segundo punto de la higiene alimentaria hay que revisarse allá. Por ejemplo, nosotros en México en general, pero en Yucatán tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, muy alta en azúcares, muy alta en grasas, ¿no? Y esos alimentos, ese tipo de alimentos, son lo más efectivo para alterar todo el sistema físico de la persona, nos altera. El azúcar, por ejemplo, y si le añadimos a esto, hay personas que les hace mucho daño, por ejemplo, el tomar refresco o el tomar café, son cosas que pueden alterar mucho el sistema nervioso, ¿no? Y este tipo de situaciones es sumamente importante en la higiene alimentaria. Fíjate que hay una situación, casi el 70%, fíjense bien de esto, es algo también que ya está comprobado, casi el 70% de la hormona de la serotonina, que es, le llaman la hormona de la felicidad, la hormona de la tranquilidad, casi el 70% de la serotonina se produce en nuestro intestino delgado. ¿Qué significa esto? Que si nuestra higiene alimentaria no es adecuada, no somos higiénicos alimentariamente hablando, esta hormona, que es la que nos va a mantener tranquilos, más relajados, por eso se le llama, me parece un nombre muy interesante y apropiado, la hormona de la felicidad, ¿no? Si no tenemos una higiene alimentaria adecuada, no se produce esta hormona en las cantidades adecuadas. O sea, inhiben la grasa, los azúcares, los carbohidratos y una serie de alimentos, de manera especial el azúcar, es la que más puede inhibir la serotonina. Y hay otra cosa que también está ya comprobado que inhibe la serotonina, es el alcohol. Las personas que de alguna manera, a mí también me encanta tomar una cervecita, un traguito, lo que fuera, pero cuando ya esto se vuelve más habitual, el alcohol empieza e inhibe en un momento dado. Y esto es algo en cierto sentido contradictorio. Yo he oído a algunas personas que dicen, a mí una copita de vino, por ejemplo, pues me alegra, incluso en el cantar de los cantares dice que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? Y sí, pero de alguna manera la cantidad que uno puede estar aquí, tomando de esto, por ejemplo del alcohol, hace un efecto contrario. El alcohol inhibe la producción de la serotonina, que es precisamente la hormona de la felicidad. El tipo de dieta que tú tienes también es muy importante. A lo mejor tu dieta, en lugar de promover o de más, vamos a decirlo de alguna manera, de respetar al intestino, que es donde se produce esta hormona, en el momento de la alimentación y de la digestión, se produce la cantidad de serotonina importante. En lugar de respetar eso, la inhibe. Entonces, cuando la serotonina es baja, es muy difícil conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la persona está alterada. La persona está muy alterada, está muy en vigilia. Los ojos están muy abiertos, las pupilas están dilatadas, el corazón está latiendo más rápido, la respiración también a veces se agita, no es con la serenidad y con la cadencia adecuada la respiración, que es algo que va a ayudar en el ejercicio, si nos da tiempo de hacer este ejercicio de respiración diafragmática, que es a propósito, fingida, algunos le dicen, pero que es muy importante porque nos ayuda a ser consciente de que estamos respirando. Acuérdate que el sistema parasimpático es el que habla, el que maneja la respiración, y que son movimientos inconscientes, ¿no? Y qué bueno, gracias a Dios, son inconscientes, porque imagínate que tengamos que estar pensando 24 horas al día, tengo que respirar, o que se me olvida respirar en un momento dado. Imagínate qué nos pasa. Por eso son los movimientos involuntarios, ¿no? La respiración, como el corazón, por ejemplo, son movimientos involuntarios que están ligados por el sistema
nervioso autónomo. Entonces, esto es algo así. Entonces, la cuestión es que hay que revisar. La persona que está haciendo esta pregunta de las noches hay que revisar. Lo primero que revisa ahorita sería el tipo de dieta que estás teniendo, ¿sí? Que es tu higiene alimentaria. Y habría que investigar más, habría que leer más, habría que tienes que meterte más para que puedas tener hasta donde sea posible, en lo normal, en lo posible, que puedas tener una buena higiene alimentaria, ¿no? Revisar ese punto. ¿Vale? Se me estaba ocurriendo una cena de unos salbutitos de relleno negro con su huevito, con esas tortillitas nadando en grasa del mercado, están muy buenas. Y luego querer tener un sueño plácido, vas a estar con agruras, vas a estar repitiendo, vas a estar con levanta el baño, por todas las bombas de irritantes que tiene aquello, ¿no? Te conviertes en zona peligrosa, no se pueden acercar, es peligroso acercar. Pero aunque está muy rico, definitivo. Definitivo. Una dieta rica en grasa, en irritantes, estás agrediendo a tu pobre organismo, ¿no? Y el punto es que el organismo, podemos decirlo de alguna manera, el organismo es calador, ¿no? Si tú metes esos salbutitos con grasas, con chiles y con todo eso, maravilloso. El organismo dice, hay que trabajar más, y burrón, y se esfuerza más todavía. Y acuérdate, el famoso, nosotros le llamamos el mal del puerco, ¿no? ¿Por qué viene eso del mal del puerco? Porque tu organismo, el cerebro, concentra toda la sangre y la oxigenación en el sistema digestivo, porque es el que tiene que chambear en ese momento. Y si nosotros le metemos un montón de cosas dificilísimas o más difíciles de digerir, el cuerpo lo va a hacer, o sea, no se va a quedar atrás, no te va a decir, creo que a lo mejor sería bueno, necesitaríamos un estómago o unos intestinos que digan, ¿sabes qué? Esto no lo acepto, te regresa, te lo regreso. No, el cuerpo lo acepta. El cuerpo lo acepta y lo digiere, y tiene que hacer lo que es. Que en ocasiones pasa, o sea, cuando en los el cuerpo extremos colapsa, sí, va para afuera. Es correcto. Perdón, pero... Es correcto. Ya es el extremo. Esto es intolerable para mí. Es correcto. Entonces, la higiene alimentaria es fundamental para el equilibrio físico. La persona que está haciendo esta pregunta, que revisa tu higiene alimentaria. Hay otra higiene que es muy importante, la higiene de la oxigenación. El cuerpo necesita la oxigenación. Esto es algo que no tendríamos que explicar, creo, la importancia que tiene oxigenar adecuadamente nuestros órganos y sistemas, comenzando con el corazón y con el cerebro, ¿no? Entonces, la higiene de la oxigenación. Tenemos que saber respirar. Hay una gran cantidad de ejercicios que son importantes e útiles para aprender a respirar. Hay algunos, de hecho, especialistas que dicen que en la escuela a ese grado llegan, y se llega en este punto que en mucho sentido tiene razón, dice, tendrían que enseñarnos a respirar. Esto es algo increíble, enseñar a respirar. Hoy también se está diciendo que en la escuela también hay que enseñar a respirar, habría que enseñar también a gestionar las emociones, que es algo que no aprendemos en ningún lado. Lo aprendemos a veces con los golpes de la vida, uno va más o menos ahí parchado, y como esas imágenes de sus muñequitos con todos parchados y todo, a veces así estamos emocionalmente, damos parchados por acá, roto aquí, roto por acá, caminando así. ¿Y por qué? Porque nadie nos enseña a gestionar emociones. Eso es algo que es sumamente importante. Pero hablando de la respiración, también hay personas que dicen que es sumamente importante la respiración. Y tenemos que aprender a respirar. Y obviamente la respiración, por ejemplo, si vamos a hacer el ejercicio hoy de la respiración diafragmática, pues evidentemente ese tipo de ejercicio y un ejercicio que vamos a hacer hoy no va a ser suficiente para que aprendamos a respirar. Tenemos que ser constantes, que ese es otro, que es el punto para mí clave de la situación, es la falta no solo de constancia, que es ya hablar en palabras mayores, sino una característica para mí clave en el ir mejorando y madurando cada vez más y mejor, se llama consistencia, que seamos consistentes, que lo que hacemos hoy no solamente lo hagamos mañana, pasado y hoy, sino que lo hagamos
de verdad como debe ser, ¿no? Estamos consistentes, no haciendo cambios. No, esto aquí, quita esto, no, quita lo otro. Como hacemos en las recetas, que de alguna manera es válida, ¿no? La receta de tal cosa lleva cebolla, no le voy a poner cebolla, le voy a poner esto. Que lleva no sé qué, no le voy a poner esto, le voy a poner lo otro. Eso de alguna manera puede ser válido, pero en cosas, por ejemplo, como trabajar con ansiedad, ¿no? O de aprender a respirar, no podemos ser, voy a dejar esto y voy a poner esto. No, hay que hacerlo de una manera, de esta manera se hace. 1, 2, 3. Esos son los pasos, no hay otros. Das otros pasos, vas a llegar a otro lado, no vas a llegar a una buena respiración. 1, 2, 3 son los pasos para vencer y manejar la ansiedad. No voy a dar otros, pues vas a llegar a otro lado, pero no vas a vencer la ansiedad. Hay que ser consistentes, estos mismos, 1, 2, 3, hay que realizarlo de esta manera y de manera constante. Bien, entonces la higiene respiratoria o de oxigenación es clave. Entonces, el saber respirar, y por ejemplo a las personas que tienen de alguna manera insomnio, se les recomienda que en la noche, un tiempo antes, importante, por ejemplo, 1 hora antes, ya no tomes cosas que te puedan excitar el organismo, por ejemplo, tomar refresco, tomar café, o comer algunos alimentos muy condimentados, chocolate, ese tipo de situaciones, que cenes ligero, que sea una cena muy ligera, que ya no estés, si tienes insomnio, ya no estés viendo el teléfono, no estés viendo tele, tanto tiempo oyendo música así muy movida, a lo mejor música tranquila, eso puede relajar, eso es algo recomendable incluso, pero cosas que estimulen tus sentidos, que estimulen tus ojos, tus oídos, tu tacto, que estimulen todo tu sistema digestivo, o sea, todo eso tiene que ir entrando en remisión, ¿no? Tiene que ir entrando en tranquilidad y en calma. Entonces, las personas que tienen insomnio, se les recomienda que cuando menos, hora y media o 2 horas antes, puedan estar entrando en un sentido de calma, ¿no? Hay una cosa que es interesante, yo me acuerdo que una persona me decía, es que yo estoy acostumbrada a tomar un vaso de leche caliente antes de dormir, ¿no? Y en realidad la leche caliente no es adecuada para antes de dormir, porque la leche es muy difícil de digerir, entonces el organismo va a estar ocupado en la digestión, más que en poder entrar en remisión y en descanso, ¿no? Entonces no es recomendable. Sin embargo, ahí lo increíble es la costumbre, ¿no? Esa persona tomaba su vaso de leche y se dormía perfectamente bien. Bueno, pues que bueno, no es recomendable de manera general. En fin, hay una serie de situaciones, como ya dijimos, que hay que tener cuidado. Lo que sí es recomendable, por ejemplo, antes de dormir, es un baño. Puede ser para algunos con agua calientita, ¿no? que se refresque, o no caliente, pero agua tibia, agradable, que relaje físicamente. Eso es algo pues también importante, ¿no? es algo bueno. En fin, hay una gran cantidad de recomendaciones para las personas que tienen esto. Bien, pero la segunda higiene es la higiene respiratoria o higiene de oxigenación. La tercera higiene, la cuarta higiene es la hidratación. Tenemos que estar hidratados. Yo, el hermano de mi abuela materna, era el médico de los toreros aquí en Mérida, entonces va a las corridas. Y recuerdo que me llamaba la atención cuando hacía sus recetas. Decía, masculino de 62 años, bien hidratado. Y los médicos solían poner eso, ¿no? Y eso es realmente un dato sumamente importante para la salud física, el estar bien hidratados. Es sumamente importante. Se recomienda, por ejemplo, para el nivel de la higiene de hidratación, por ejemplo, antes de dormir, tomar 2 vasos de agua al tiempo, no con hielo, agua al tiempo, 2 vasitos de agua antes, porque eso ayuda a que el organismo pueda entrar en remisión y ir tranquilizándose, y el agua es sumamente importante para que pueda hacer este trabajo en remisión del organismo. Y levantándose otros 2 vasos de agua es lo que se recomienda. Y a lo largo del día hay que tomar cuando menos de 2 a 2,5 litros de agua diaria. Esta cantidad de agua no es arbitraria, no es que se le haya ocurrido a alguien, pues échate 2 litros de agua. No, nuestro organismo
órganos y sistemas requieren de 1.800 a 2 litros diario para funcionar, todo el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, cuando menos 2 litros. Eso significa que si tú no tomas entre 1.800 o 2 litros de agua al día, tus organismos van a empezar a tomar y se van a empezar a tomar el agua o el líquido de otras partes o de sí mismos, van a empezar a tomar el líquido porque necesitan el agua. Entonces, por eso se necesita tomar de 2 litros a 2 litros y medio de agua para que podamos nosotros, para que nuestros órganos y sistemas puedan trabajar adecuadamente. Y en lugares tan calientes como Mérida, si no más cantidad de agua, sí es más importante que estemos bien hidratados, porque nosotros en nuestra respiración y en nuestro sudor de todos los días, aunque no sudes mucho, pero el sudor hace también que pierdas agua, entonces que te deshidrates. Entonces es muy importante la hidratación. La higiene de hidratación o la higiene con el agua es sumamente importante para que tus órganos y sistemas funcionen y funcionen bien. La otra es la rutina de ejercicio físico diario, ¿sí? Bueno, la persona que mandaste esta pregunta, chécate cómo estás en la cuestión de hidratación, si tomas el agua adecuada y suficiente. Y el otro elemento es el ejercicio físico. El ejercicio físico no es, es que en mi casa yo estoy caminando por todos lados y subo y vengo y camino y salgo al patio y regreso y voy a la tienda y regreso y vuelvo a ir allá y vuelvo a ir allá. Eso está maravilloso, síguelo haciendo. Pero además necesitas una rutina de ejercicio físico diaria. Es muy, muy importante. Y de manera especial se ha comprobado, como ya lo dijimos también en alguna de las clases pasadas, era que el trotar es un ejercicio más que recomendable para la ansiedad. Entonces, y no te cuesta, realmente no tienes que estar pagando, ¿cómo se llaman? Gimnasios y un montón de cosas, gyms y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo a mis hijos les digo, yo salgo a empezar a correr otra vez, salgo a correr, lo único que tengo que comprar cada año o 2 años son unos tenis, nada más. Mi ropa, no tengo que pagar 500 pesos mensuales. El que lo quiera pagar, perfecto, que lo pague. Pero aquí puedes correr, hay calles maravillosas, en la mañanita es fabuloso salir, las calles muy amplias, y todo lo que es la naturaleza es fabuloso. Salir a correr, ahí estás cumpliendo con varias cosas al mismo tiempo, con tu rutina de ejercicio físico diario, con tu contacto en la naturaleza, como vamos a ver también más adelante, con el hecho de sentirte libre en espacios abiertos. O sea, todo ese tipo de situaciones es maravilloso en contra de la emoción de la ansiedad. Entonces, la higiene de la rutina del ejercicio físico diario es sumamente importante. Y esto va más en la medida también del movimiento. Les molestó el padre, el movimiento, o sea, tenemos que estar en movimiento. Somos seres humanos y el ser humano es un ser en movimiento. Bien, este es entonces el segundo equilibrio, que es el equilibrio físico, ¿sí? Y que dentro también de lo que es la importancia pues, del equilibrio físico, algo sumamente importante que está dentro también de la higiene de la respiratoria o de la oxigenación, está el punto de la relajación. Hay que aprenderse a relajarse, hay que relajarse. Y relajar no solamente el cuerpo, que a fin de cuentas es donde lo sentimos, ¿no? Sentimos físicamente la sensación de relajación, sino también relajar nuestro sistema nervioso. Es sumamente importante, muy, muy importante. Y hay algunos tips, de alguna forma, para el sistema, para relajar el sistema nervioso. No sé si vemos estos tips o vemos lo del ejercicio Mira, primero preguntar, ¿hay preguntas? Ya, no, tú me vas. Ok. Yo creo que podemos pasar al ejercicio, para que después del ejercicio ya podamos ir cerrando por el tiempo de programa. Ok.
Muy bien, ¿cómo lo haríamos? Porque no sé si se pueda ver. A ver, Voy a checar. Pues si me puedo poner allá adelante. ¿Sí se ve? Pasa. Justamente delante de la... A ver. ¿Se ve? Se requiere que se vea todo... Así, desde aquí para acá. Ok. Ya estás perfecto. Aquí dirección de cámaras. Exactamente. Listo. Ya estás completito. ¿Quieres el micrófono inalámbrico? Pues puede ser este. Sí. Bien. Voy a poner aquí. Lo primero que habría que hacer es este ejercicio se llama de respiración diafragmática. El diafragma normalmente entra en todo el proceso y la dinámica de la respiración. Entra de una manera diferente a la que nosotros vamos literalmente a forzar de alguna manera. Vamos a forzar nuestro diafragma, ¿no? Por eso algunos le llaman un ejercicio de respiración simulada, ¿no? Porque es más fuerte, por decirlo así, que lo que normalmente ocurre, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere, el diafragma, bueno, lo que es el diafragma, es un músculo que parece como un cuero así que tiene sus brazos, ¿no? Que está aquí a esta altura, lo que es el diafragma, y que separa literalmente nuestros pulmones y nuestro corazón, toda esta parte de estos dos órganos sumamente importantes y claves en la vida del ser humano, que es el corazón y los pulmones, los separa de todo lo que es nuestro sistema digestivo y los órganos viscerales como el hígado, como los riñones, como el padre empezó a aplaudir, pero te voy a aplaudir, después puedes aplaudir. Todo lo que es el diafragma, entonces es lo que separa, ¿sí? Bien, entonces el diafragma es eso, es lo que separa nuestro corazón y nuestros pulmones de todos nuestros vísceras. Bien, entonces, para hacer el ejercicio te pido que te sientes así como estoy yo, si lo quieres hacer ahorita o si te prefiero que lo hagas ahorita, siéntate ahí en tu casa, así como estoy sentado. Tu mano izquierda, ¿sí? Ponla aquí, yo lo voy a poner acá con el micrófono. La idea de poner tu mano izquierda aquí en tu pecho es para que veas que el pecho no se mueva, el pecho debe mantenerse lo más inmóvil posible. Y tu mano derecha, ¿sí? La pones en tu estómago, ¿ok? Entonces, la respiración, vamos a inspirar, te voy a explicar ahorita, van a ser primero dos movimientos, ¿no? Que es el movimiento de inspiración, vamos a inspirar, contando hasta 5, empezamos. ¿Ok? Bien. Y cuando nosotros inspiramos, vamos a hacer el segundo movimiento, vamos a saca tu estómago, no te dé pena, ¿no? Saca tu estómago de esta forma así, ahí mira. Y retienes 3 segundos, 1, 2, 3, y con tu mano empuja suavemente sacando todo el aire, ¿ok? Yo no lo puedo sacar ahorita porque estoy hablando, pero tú sí lo puedes sacar. Vamos a repetir el movimiento, ¿ok? Entonces, inspiramos en 5, se dice, cuentas a 5, estás inspirando, inflando literalmente tu estómago, todas tus vísceras, que es cuando estamos moviendo de manera forzada, por decirlo así, nuestro diafragma. Inflas, inspiras y vas inflando tu estómago. A ver,
en 5. Inspiramos. 5, detienes 3 segundos el aire dentro de tus pulmones y en 5 empujas y sacas. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Inspiras en 5, retienes 3 y expiras en 5. Hazlo con cuidado, concéntrate en ese movimiento. Yo ahorita te estoy hablando, pero tú concéntrate en tu inspiración. Siente que por tu nariz está entrando el aire que pasa por toda tu garganta, que llega a tus pulmones y que infla todo tu vientre. Ve sintiendo y experimentando esa experiencia, esa sensibilidad. En 5 inspiramos, retenemos en 3 y expiramos en 5. De nuevo, expiramos en 5. Retenemos 3. Expiramos en 5. Empuja como que trates que tu ombligo toque tu columna vertebral con fuerza. Sin forzarte, evidentemente, pero sin empujar. Una vez más vamos a hacerlo. Inspiramos en 5, retenemos 3 y expiramos en 5. Inspiramos en 5. Retenemos 3. Expiramos en 5. Una vez más. Inspiramos en 5. Retenemos 3 y expiramos en 5. Empuja tu estómago, sacando todo el aire de tus pulmones. Una vez más y terminamos. Inspiramos en 5. Retenemos 3 y expiramos en 5. Bien. La idea de este ejercicio es que cuando estamos metiendo el oxígeno y estamos inflando pues lo que es nuestro vientre, el aire está llegando hasta las partes más bajas de los pulmones, que normalmente no llegan a la parte más baja de nuestros pulmones. Cuando estamos respirando, cuando estamos hablando, cuando estamos platicando, cuando estamos caminando, cuando estamos haciendo cualquier cosa, nuestra inspiración no llega normal y comúnmente el oxígeno hasta las partes más bajas de nuestros pulmones. Esta es una forma obligada, por decirlo así, de que las inspiraciones que hagamos lleguen hasta las partes más bajas de nuestros pulmones. Y cuando ya están así, nosotros expiramos y empujamos de alguna manera sin forzarnos ni lastimarnos para sacar todo el aire. Llega un momento dado que ya no sería necesario que pongas tu mano izquierda en tu pecho y tu mano derecha en tu vientre. Puede ser que pongas tus dos manos, en tus rodillas, que relajes bien tus brazos, ¿no? Relajas las piernas. Eso son lo que se aprende en la relajación progresiva de Jacobson. Es maravillosa para las piernas y para los brazos, para el cuello, para el pecho, para la cabeza, etc. Hay algunos otros ejercicios que a lo mejor, si da el tiempo, para las próximas veces vamos a hacer para relajar lo que es la cabeza, la cara y el cuello. Entonces, pero hoy estas respiraciones, y la idea es que tú puedas hacer un promedio inicial de unos que será 5 minutos, puedes 10 en la mañana, por ejemplo. Es muy importante que puedas hacer estos ejercicios. Si tienes solo 5 minutos, maravilloso, los 5 minutos, y que te vayas concentrando, ¿no? Que sea una respiración concentrada, consciente. Eso es muy importante, que sea consciente la respiración. Normalmente la respiración es inconsciente. El hecho de que seas consciente de tu respiración, puedes experimentarla de manera más clara, más atenta,
y puedas tú ir aprovechando que llegue la oxigenación hasta a la parte más baja de tus pulmones, y eso significará entonces que tus pulmones van a poder mandar oxígeno más puro al corazón, y el corazón sangre más pura a todo lo que son tus órganos y sistemas. Acuérdate que lo que son nuestros órganos y sistemas se oxigenan no directamente con el oxígeno, sino se oxigenan a través de tu sangre. Desde la sangre se oxigena. Bien, ese sería entonces el ejercicio de la respiración diafragmática. Muy bien, muy interesante. Yo hice mi ejercicio. ¿Sí lo hiciste? Y acabé bostezando. Ah, sí, ese significa que estás relajado. Es muy relajante. Y sientes, ¿no? Cómo sí, llegas. O sea, una sensación muy particular de plenitud. O sea, ¿De qué? Plenitud. De plenitud. ¿No? De que se infla, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y esto, como todo, es cuestión de que vayas practicándolo. Si lo practicas de manera constante y consistente, poco a poco te vas a convertir en una experta o en un experto en respiración y oxigenación. Y tu higiene oxigenativa o respiratoria va a subir de calidad. Muy bien. Entonces, esto es para poder, el hecho de que nosotros respiremos mejor, nos vamos a sentir más relajados. Esa experiencia que estás diciendo, Padre, de sentirte más pleno, son sensaciones interesantes. Cuando estés practicando esto, se recomienda hacer cuando menos 2 veces al día, muy temprano, posteriormente a levantar inmediatamente al despertar. Lo puedes hacer acostado también. También es muy posible que lo puedas estás acostada. Los que ya revisaron, espero que ya hayan revisado los ejercicios de Jacobson, de la regresión progresiva de Jacobson. Igual se pueden hacer sentados o se pueden hacer también acostados, cualquiera de las dos maneras. Y al hacerlo de manera constante y consistente, te va a ir ayudando a aprenderlo cada vez mejor, a hacerlo cada vez mejor, y por lo tanto a aprovecharlo y a disfrutarlo cada vez mejor. Esto es algo verdaderamente interesante. Muy bien. ¿Tenemos tiempo todavía? Bien. Algunas actividades, yo creo que terminaríamos con esto, con algunas actividades que nos pueden ayudar a relajar nuestro sistema nervioso, ¿sí? La respiración es una de ellas, sin duda, pero hay algún otro tipo de actividades que son muy, muy buenas y que de alguna manera, si te fijas ahorita que la vayamos diciendo, te vas a dar cuenta que normalmente forman parte de nuestras rutinas cotidianas, ¿sí? Normalmente así es. Y las que no formen parte de nuestras rutinas, pues sería bueno integrarlas. Una palabra, por ejemplo, al respecto de la importancia de ir comprendiendo cada vez mejor que la relajación más profunda va a venir cuando llegue esa relajación a tu sistema nervioso central. Cuando el sistema nervioso central se relaja, entonces la sensación de relajación va a ser, como decías tú ahorita, Padre, plena. ¿Sí? Va a sentirse uno pleno, ¿no? Va a sentirse uno, de otra manera lo verbalizamos diciendo me siento bien, me siento tranquilo. A pesar de todo, a pesar del calor, a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, a pesar de los problemas del trabajo, en la familia, en la escuela, etc. A pesar de todo eso, puedes sentirte bien, ¿no? Acuérdate que es uno de los
parámetros de la salud mental, sentirte bien contigo mismo o contigo misma. Es un parámetro importantísimo de salud mental. ¿Cuándo llegas a ese parámetro? Cuando tu sistema nervioso central vive normalmente relajado. ¿Sí? Y esas actividades que te voy a mencionar ahorita son actividades que normalmente están en nuestra rutina. Por ejemplo, una primera actividad que es increíblemente relajante para el sistema nervioso central es llorar y reír. Son dos cosas que de alguna manera están en nuestra rutina cotidiana diaria. El llorar, por ejemplo, ¿no? El llorar está cargado, la acción del llorar está cargada a veces, para algunos, de situaciones un poco negativas, ¿no? Porque cuando lloramos, cuando tenemos problemas muy fuertes, cuando alguien nos lastima, cuando alguien se muere, cuando está enfermo muy gravemente, algún ser querido, cuando tenemos alguna pérdida, alguna situación de lo que fuera, generalmente son situaciones que generan duelo, ¿no? Es una situación cotidiana el duelo, ¿no? El duelo, yo recuerdo cuando las primeras veces que empecé a poder investigar un poquito acerca del duelo, me llamó mucho la atención, porque me acaba de pasar, que dice, cuando se te cae una muela, tienes un duelo, ¿no? Y a mí se me acaba de caer una muela en esos días, ¿no? Entonces, y es cierto, cuando se te cae una muela, cuando te duele el estómago, te duele la cabeza, cuando te va mal en el trabajo, en alguna situación, cuando pierdes alguna oportunidad de hacer alguna cosa, cuando, en fin, muchas de esas situaciones difíciles que pasamos todos los días, todo eso va generando duelos menores, duelos medianos, duelos mayores, pero generalmente el llanto, el llorar, está como envuelto en situaciones dolorosas e incluso desagradables o no deseables. Sin embargo, la catarsis que se da con el llanto es verdaderamente saludable. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahora sí te lo digo en dos palabras: aprender a llorar. Y aprender a llorar no es que por cada rato te empiezas a llorar como las de las novelas, ¿no? Empiezan a llorar hasta las lágrimas les caen. Aprender a llorar significa, por ejemplo, que cuando nosotros lloremos por algo que realmente nos haya pasado y que nos causa dolor, no dramaticemos tanto, ¿sí? O sea, el dramatizar muchas veces es verdaderamente negativo, hace daño en lugar de hacer bien. Entonces, de llorar y de ir concientizándonos, si es algo que perdiste, concientizarnos de eso. Perdí, pasó esto. No hace mucho estaba yo hablando con unas personas que perdieron a una persona joven, ¿no? Y yo les decía, si tú te pones a buscar razones del por qué murió esta persona tan joven, no vamos a encontrar ninguna razón que te satisfaga, ninguna. Lo que podemos nosotros hacer, yo les decía concretamente con la fe, es ¿para qué pasó esto? O sea, ¿para qué me puede servir esta situación tan dolorosa? Y ahí es donde uno puede empezar a encontrar razones, ¿no? Para poder darle un sentido a las cosas que van pasando, ¿no? Entonces, llorar es sumamente importante. Yo recuerdo muy bien también, llegando casi a Mérida, tuve un paciente que ya falleció ahorita, tuvo una situación muy dramática realmente en su familia, y el problema que tenía esta persona era que nunca lloró a su ser querido cuando murió de manera verdaderamente trágica. Nunca la lloró. Y entonces esto generó una situación interna que ya no la pudo manejar. Increíble. ¿Qué es lo que le faltó sencilla y simplemente a esta persona? Llorar a su ser querido. Llorarla aceptando que ya no estaba, ¿no? Nunca aceptó que ya no estaba, estuvo pensando y buscando razones por las cuales había ocurrido eso a esa edad, etcétera, etcétera. Nunca las encontró, nadie, ¿no?
yo lo soy, no sé qué dirás tú, padre, pero la fe tampoco te da una razón por qué un muchacho de 22 años muere. No te da ni una razón, ¿no? Te da razones y te dice, bueno, uno puede ir entendiendo y puede ir comprendiendo situaciones, ¿no? Más que dando razón. Es que se murió por esto. No hay razón, no hay respuesta. Pero la cuestión es de lo que entender es que el llanto es algo sumamente importante. Entonces, que cuando tú tengas que llorar por algo, llora, pero aceptando la razón por la cual estás llorando. Es una manera de aprender a llorar, ¿no? Si estoy llorando porque murió un ser querido verdaderamente cercano a mí, dilo, estoy llorando porque murió mi papá y eso realmente lo extraño y lo quiero y no entiendo por qué, pero lo pongo en manos de Dios si tienes fe o lo que fuera. Pero estoy llorando por esto y llorar realmente por eso. Sin más drama, sin más... Sí, gracias. Sí, esto creo que es muy importante y también toca aspectos de nuestra cultura mexicana, donde el llorar es mal visto. Es correcto, ¿no? Sobre todo para los hombres. Sí, entre los jóvenes, por ejemplo, entre los jóvenes varones, por ejemplo, está, no sé, lo ven llorar por algo y le empiezan a hacer bullying, ¿no? Es correcto. Identificándolo como sexo débil, identificándolo como algo... Es niña. Pues es niña, ¿no? Y luego también, perdón, en ambientes o en culturas familiares machistas, así abiertamente machistas, lo dicen. No, mijo, llorar no es de hombres. Exacto. ¿No? El hombre no llora. El hombre no llora. Y aunque parezcan perogrulladas, como decía la abuela, son cosas que se van quedando en el subconsciente y van como quedándose como patrones de conducta, ¿no? Es correcto. Como si llorar fuese pecado, como si llorar fuese malo, como si llorar como que no estuviera bien. Y no saben del poder sanador y liberador de un buen llanto. Es correcto, ¿no? es correcto. Un buen llanto, sobre todo cuando se llora con causa, cuando se llora con motivo, pues. Es correcto. ¿No? Yo sí quería hacer esta anotación, sí. Porque hay gente que yo veo que reprime su llanto. Es el verbo, reprimir es terrible. Y así como tú, yo tengo en mi oficina una caja de planeadores desechables, ¿no? Y cuando por la naturaleza misma de la conversación, de lo que te vienen a exponer, la persona pues se vuelve más sensible y veo que empieza a lagrimar, a llorar, yo mismo le acerco un clínico y le digo, hija, si tienes ganas de llorar, suéltate. Llora, es correcto. Suéltate. No, porque sé el valor liberador de un buen llanto, porque a lo mejor es en la consulta espiritual o en la consulta psicológica donde finalmente logran aflojarse y soltar aquello que han tenido guardado y reprimido y que no han podido hacerlo. Es correcto. Y solamente con llorar ya se siente mejor. Es correcto. Fíjate que entonces aprender a llorar con causa real, ¿no? Por razones reales, y no significa que el que llora desesperado, angustiado, perdido porque murió un ser querido no tenga causa, sino concretizar la causa. La muerte de esta persona, estamos hablando del extremo, ¿no? La muerte de esta persona verdaderamente me entristece. Llórala, pero con eso, con la tristeza, ¿no? No con angustia, no con enojo, porque tú habrás visto un montón de gente, por ejemplo, en los funerales, cuando realmente la gente, hay mucha gente que no tiene fe, ¿no? Y como aparecía en el Evangelio, ¿no? Que contrataban y en algunos pueblos todavía hay eso, contratan a los rezadores, a las lloronas, ¿no? Y lloran y gritan, eso es totalmente contrario a la salud mental, ¿no? Ya no solo digamos a la fe, sino a la salud mental. O sea, entonces,
si vas a llorar, aprende a llorar. O sea, estás llorando por esto, exactamente porque estás llorando. Lloro por esto, por este dolor muy profundo que existen sin duda. Dolores verdaderamente profundos en los seres humanos, ¿no? Y que a veces nos toca atestiguar y acompañar a personas en eso. Sí, definitivamente. Yo también distingo el llanto o el llorar. Ok, pones el ejemplo de un funeral, ¿no? Y yo me doy cuenta de los distintos llantos, ¿no? Sobre todo cuando conoces a la familia. Es correcto. Te das cuenta del llanto lastimero, de un llanto que no se acaba, de un llanto de lamentación, de un llanto de maldición, de un llanto donde se le está culpando a Dios de las desgracias ocurridas, ¿no? De un llanto muy, no sé, que viene con otros motivos, y del familiar que atendió más de cerca a esta persona, que la acompañó en todo su proceso de dolor, de enfermedad, ¿no? Y que está llorando en paz. Es correcto. Está llorando. Es increíble, pero es cierto. Entonces está uno, hasta el tipo de llanto, hasta el ruido, hasta el modo de llorar es distinto. Totalmente, ¿no? totalmente. Y el llanto angustioso, enojado, de reclamo, de rechazo, de negación, etcétera, es un llanto que le hace más daño todavía a la persona. O sea, no es catártico. Es un llanto que se suma, ese dolor se suma a otros tantos dolores que va a ir progresando a lo largo de los días más adelante. En cambio, el llanto tranquilo, el llanto que te das cuenta, como tú dices, yo he visto también eso, que ves que está llorando de tristeza porque ya se fue su ser querido. Así con auténtico luto, ¿no? Con auténtica pérdida, llorando la pérdida, el dolor, ¿no? Pero no es el llanto lastimero ¿no? Sí, totalmente. Hoy, hablando de esto, nos llega una pregunta que viene muy a propósito. Nuestro amigo nos pregunta: ¿cómo puedo provocar una catarsis de llanto? ¿He perdido la capacidad de llorar? La pregunta, no sé si es pregunta o es afirmación, que se ha perdido la capacidad de llorar. Es afirmación. Es que le pones como pregunta. Sí. Mira, el llanto como un sistema, así se llama en psicología, es un sistema natural de desahogo, de catarsis. El llanto no hay que provocar. El llanto viene por naturaleza, el llanto viene espontáneo. De alguna manera se parece a la otra actividad que voy a decir al rato, que es la risa, ¿no? Es espontánea. Mientras más espontáneo es el llanto, es más saludable, ¿no? Mientras más específico por un punto de pérdida, de tristeza, de dolor, es más saludable todavía. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque ocurre, y eso es algo que ya el padre estaba comentando, de alguna manera cultural, aunque es universal esta situación, pero de manera especial en México, en Mérida, nosotros los yucatecos, pero en general en México, se nos prohíbe a nosotros llorar, ¿sí? Esa situación de prohibición de llorar, porque cuando nos dicen, a veces no nos dicen la palabra, está prohibido llorar, ¿no? Pero nos dicen, los niños no lloran cuando estamos chicos, los varones no lloran cuando somos jóvenes, los hombres no lloran cuando ya somos adultos. Nos están diciendo de alguna manera, está prohibido llorar, ¿no? Eso de alguna manera, por una parte, puede irte desensibilizando a la situación, ¿no? Del llanto, en la medida de que uno quiere sentirse y manifestarse más fuerte, más hombre, ¿no? Más seguro, como el que está controlando la situación. Yo recuerdo en el caso que platicé hace ratito, la esposa me decía es que él
merecía que él tenía, que alguien tenía que mantener la cordura como si llorar sería perder la cordura. No es cierto, ¿verdad? A veces cuando lloras es cuando más cuerdo puedes estar, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? Y esa es la idea de irse sin querer sentirse muy fuerte, como si llorar fuera débil, y eso es exactamente lo contrario. O sea, una persona que es fuerte puede llorar maravillosamente, ¿no? Y puede, incluso aunque parezca contradictorio, disfrutar su llanto. Es algo verdaderamente interesante en todo lo que es el sistema del llanto. Entonces, por una parte puede ser esta situación cultural. Por otra parte, habría que revisar, no sé si hay alguna situación, puede ser también desde la infancia, o en algún momento de tu vida, donde por alguna razón te has desensibilizado de algunas cosas, ¿no? Y pensar que ser sensible no es bueno. Pensar que, por ejemplo, a mí en lo particular, no me da pena decirlo, mis hijos lo saben muy bien, en esta película papá va a llorar, ¿no? Y sí, vimos una película del milagro en la celda 17, no sé qué, es una película fabulosa, ¿no? Y me dicen, va a llorar papá. Y sí, lloré junto con mi esposa. Entonces, el sensibilizarte a las situaciones que van pasando, que van planteando, incluso en una película, en una canción, cuando estás platicando con los amigos y se reencuentran, en fin, ser sensible a lo humano, ¿no? Ser sensible a las situaciones humanas es una forma de ser cuerdo, desde la cordura. No hay, yo lo digo, a mí me parece que no hay cordura más grande que ser humano, o sea, que ser sensible ante las cosas que están pasando. Reírte, como eso lo dice San Pablo, reír con el que ríe y llorar con el que llora, ¿no? O sea, ese es un nivel, yo diría, de virtud humana, y para nosotros los que tenemos fe, de espiritualidad. O sea, como era San Pablo, llora con el que llora y ríete con el que ríe, que es la otra actividad que tendríamos que hacer para ir relajando nuestro sistema nervioso. Entonces, podría ser, habría que revisar si ha habido algo, hubo algo o sigue habiendo algo que te haga ser insensible, ¿no? Que alguna cosa que te puedas responder tú y decir, no lo sé. Yo te diría concretamente, piensa ahorita en una situación que te parece importante y clave que haya pasado en tu vida, en la que hoy podrías decir, a partir de esta pregunta que me estás haciendo, y que puedas decir, es que en eso pude haber llorado, debí haber llorado y no lloré, ¿no? Piensa en esa situación, piensa en situación concreta. Hay que ser muy concretos. Si no somos concretos nos quedamos en las ramas. Por alguna situación, esto que estás preguntando, hay algo o varias cosas en las que tú piensas que debiste haber llorado y no lo hiciste, o que debiste haber llorado y alguien más te dijo, es que tú ni siquiera lloraste, es que sí me explico. Pues velo y analízalo, y analiza esos puntos concretos y date cuenta si es realmente esa situación que pasó. No lo sé, pueden ser una y un millón de cosas. Te pongo un ejemplo simplemente, cuando a lo mejor hubo algún problema en la familia y varios lloraron esto y se abrazaron y se consolaron y todo, y tú te mantuviste impávido sin llorar. Puede ser, o sea, ¿qué pasó? Hay que analizar el caso concreto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Querías mantenerte fuerte? ¿Querías mantenerte como el único, como pasó aquí al señor que les estoy contando? Alguien tenía que mantener la cordura y no llorar para pensar claramente. Pueden ser 20 cosas diferentes, pero tienes que analizar concretamente el punto por el cual estás haciendo la pregunta de lo que pasó y ver qué es realmente, ¿no? En psicología le llamamos esto, es un análisis fenomenológico. O sea, ¿qué pasó? Estábamos, estas personas, ocurrió esto, estas personas lloraron, estas personas se pidieron consuelo y yo me mantuve impávido, ¿no? ¿Por qué? Quise ser fuerte, no me interesó realmente esa situación, no me generó ninguna sensación de tristeza, no lo sé. Hay que hacer un análisis, se llama fenomenológico, o sea, ¿qué fue lo que pasó concretamente? Y ahí vas a ir encontrando, sin duda, porque ahí están las razones por las cuales, como dices aquí, ¿cómo puedo provocar llanto? Ya te dije que no se puede provocar, o sea, se puede provocar, pero pues es más novelesco que otra cosa, una catarsis de llanto.
he perdido la capacidad de llorar. Por lo que hiciste esta pregunta, analízalo bien, ¿no? Quisiste ser más valiente, quisiste parecer más hombre, quisiste parecer muy maduro, quisiste parecer muy fuerte, no lo sé. Tienes que pensarlo en un elemento concreto o en varios elementos, si son varios los elementos que se han dado al respecto. ¿Sí me explico? Sí. Como también hay gente que se recrimina y se molesta, ¿no? Che, estoy molesto conmigo mismo. ¿Y por qué? Porque sabía que iba a un velorio, ¿no? Porque prometí no llorar y lloré. Exacto. Estoy molesto conmigo mismo, ¿no? Porque es correcto. Dije que no iba a llorar y lloré, ¿no? Es correcto. Toda esta parte cultural. Sí, yo creo que hay que inscribirse al Club de la Lágrima Rápida. Sin ¿no? duda. ¿Ah? Esto es sumamente saludable. Sí, la verdad que sí. Ahora que estoy escuchando a tus hijos, a Antonio y a Mari, y yo me identifico mucho con lo que dijiste hace rato, porque fíjate que cada vez que veo la película La Cristiada, donde aparece el martirio de San Joselito, ya la he visto 4 o 5 veces. Invariablemente al final de la película, cuando está el martirio de Joselito, ves todo el recorrido de su vida, y cuando se llega el momento del martirio, cuando está el padrino, que es el presidente municipal, están sus papás enfrente de él, están los del ejército con su bayoneta, y está el chamaco con todos los pies ensangrentados, y el reventado padrino de bautizo y de primera comunión, que es el presidente municipal del partido de Calles, el presidente Calles, le dice: ¿quieres salvar tu vida? Di, viva el presidente Calles. Nada más tienes que decir eso, ¿no? Sí. Y cuando mira a ver a su mamá, y la mamá le manda una mirada tan tierna, tan fuerte, tan hermosa, tan vigorosa, y lo único que dice el chiquito es: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! Y en ese momento el padrino da la orden y lo fusilan. Magdalena y no, cada vez tampoco se trata de ser masoquista, pero me encanta la película, cada vez que la veo encuentro nuevos elementos, pero cuando llega ese momento que sé que va a llegar, hay una sensibilidad muy particular ante el momento del martirio de San Joselito, que a mí me puede mucho, ¿no? Sí, me puede mucho, y la verdad que acabo chillando. Chillando, así es. Perfecto, así es, y es muy saludable eso, padre. Es sumamente saludable y es precisamente una de las actividades más efectivas para cuando se hace bien, ¿no? Cuando se llora con causa, cuando no se llora con coraje, con reclamos, con maldiciones y todo, como muchas veces a veces lo hacemos, o con dramas exagerados, ¿no? Más allá de la realidad. Cuando se llora realmente por dolor, de pérdida, realmente de sentimiento, de compasión, ¿no? Es una manera muy, muy saludable de llorar y muy, muy humana de llorar con el que llora, como decíamos hace ratito. Es sumamente saludable y es relajante para el sistema nervioso central. En otras palabras, se queda la persona más tranquila, aunque parezca lo contrario. Si no queda la persona tranquila y todavía queda una persona demasiado ansiosa, demasiado enojada, demasiado molesta, es que el llanto no ha sido saludable para la persona. Esto es algo muy interesante que pocas veces oímos este tipo de situaciones. Y si no todos los días, con cierta frecuencia podemos tener una sensación de necesidad de llorar y de llanto. Y cuando la tengamos, hay que hacerlo, no hay que tener miedo, y pueden ser por películas, pueden ser por canciones, pueden ser por encuentros con los amigos, recordar tiempos bonitos, ¿no? Recordar lo que habíamos pasado. Por ejemplo, mi esposa y yo lloramos frecuentemente cuando nos acordamos de todo lo que pasamos en un principio, con el trabajo, con el esfuerzo, con las cosas, y gracias a Dios, ¿no? Salimos adelante. Entonces eso son cosas que emocionan, ¿no? A las personas. Entonces es algo saludable, sin duda es algo saludable. Y la otra actividad sumamente relajante para el sistema nervioso central es la risa.
que es otra de las cosas que a veces ya tenemos relegada en nuestra vida cotidiana. ¿Te parece que hablemos del tema? Con esto hablamos el próximo programa. Me parece excelente, maravilloso. Muy bien, porque ya Sí, ya llevamos el tiempo. Entonces, pero qué bueno que hablamos del tema del llanto, porque me parece que es sumamente fundamental para la salud psíquica, Sí. esta fuente tan natural de liberación. Es correcto. ¿no? Y las personas que somos ansiosas, generalmente no lloramos adecuadamente, ¿no? O sea, lloramos con temor, lloramos con culpa, lloramos con el miedo de que nos va a pasar algo terrible. O sea, no lloramos realmente con la libertad y con la tranquilidad de un llanto saludable. Muy bien, pues c'est fini. Terminamos este programa con este tema, lo truncamos aquí y vamos a abrir, Dios mediante, el próximo miércoles, hablando de este otro, ¿qué se llama? Son mecanismos, Son actividades que relajan el sistema nervioso central. Actividades que relajan el sistema nervioso central, y hablamos del llanto, y iniciaremos el próximo programa hablando de la risa. De la risa. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, padre, mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Nuevamente te preguntamos dónde se te puede localizar, cómo se te puede localizar, por si algún seguidor quisiera entrar en contacto contigo. Los que me han contactado lo han hecho a través de Facebook, Antonio Alonso en Facebook, y también a través del WhatsApp. Y le decía, por ejemplo, a Willy, si puede poner allá, es 99 93 46 62 06. Ahí es en mi WhatsApp, y también algunas personas me han contactado a través de WhatsApp. Cualquier cosa, cualquier pregunta. Me interesa mucho qué has hecho, por ejemplo, con los listados de las dos actividades. ¿Te acuerdas de los dos tipos de eventos y situaciones? Las tareitas, las tareas. Eso sí, ya hiciste los listados, ya los analizaste. Eso es algo sumamente importante. Y también me interesa mucho si ya pudiste revisar los ejercicios de relajación progresiva de Jacobson, que es algo sumamente interesante. Como te dije desde la otra vez, hay muchos, pero eso a mí me parece de manera particularmente importante y útil. Entonces, a ver si ya los pudiste hacer. Si tienes alguna duda, puede ser en Facebook, puede ser en mi WhatsApp, y estoy totalmente disponible. Muchísimas gracias. De nada, gracias Willy por tu apoyo. Y recordar, mañana jueves 11 de junio es día de Corpus Christi, es un día de fiesta para la iglesia, celebrar este sacramento admirable que es la Eucaristía, que no es otra cosa que Jesucristo nuestro Señor, que ha querido quedarse con nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces tendremos la misa de Corpus Christi a las 8:30 de la mañana, y la hora santa la vamos a tener también en la mañana, de 11 a 12, porque por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, con se llama custodia o manifestador, va a salir en un carro eucarístico debidamente preparado y adornado con flores. Va a salir el Santísimo Sacramento, vamos a acompañar al Santísimo Sacramento en una peregrinación por todo el fraccionamiento. No pasará por todas las calles, pero sí pasará por muchas calles, tratando de abarcar geográficamente toda el área de las Américas, ¿no? En todas sus niveles, sus Américas 1, Américas 2, Américas 3, sus etapas, ¿no? Entonces, vamos a publicar mañana la ruta y las calles por donde va a pasar el carro eucarístico con el Santísimo Sacramento, para que ustedes estén pendientes y pues que tengan la fortuna de tenerlo ahí cerca de sus casas, que pues se asomen y
hagan ese homenaje de amor, ese homenaje a Jesús Eucarístico, que va a pasar a bendecir los hogares de nuestra parroquia para que le pidamos la gracia de que termine esta pandemia y que nos libre de todo mal. Bien, entonces mañana tenemos 3 actividades: 8:30 la misa, 11 de la mañana hora santa, y a las 5, de 5 a no sé qué horas, la peregrinación del Santísimo Sacramento por las calles de nuestro fraccionamiento. Y lo mismo vamos a tener por la tarde en Comchen, para Comchen y Quicteí, y en San Ignacio y Sisilche. Y también va a ir otro carro eucarístico a los Tamarindos 1 y 2. Así que todo el territorio parroquial, de manera simultánea, van a estar. El diácono Carlos acompañará a la peregrinación de Comchen y Quicteí. Willy acompañará la peregrinación de San Ignacio y Sisilche, y una ministra de la Eucaristía acompañará la peregrinación en los Tamarindos 1 y 2, que son 2 colonias. Y también un servidor va a estar aquí en las Américas. Bueno, pues hasta entonces, muchísimas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga.